CNN Prime. Hola, ¿cómo están todas y todos en sus casas? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Esto es CNN Prime, día viernes 24 de abril. Lo iniciamos de esta manera con toda la agenda de la contingencia nacional e internacional. Hoy en CNN Prime hablamos y conversamos con el diputado Boris Barrera sobre, por supuesto, el tema de debate político que se ha llevado a la agenda, que es el proyecto de reconstrucción nacional, este proyecto de ley miscelánea que ya está en el Congreso, que ya se está debatiendo y que por eso entonces nos tiene a todos con los ojos puestos en Valparaíso, en el Congreso Nacional. De eso y más vamos a estar analizando en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El presidente José Antonio Kast descartó que el gobierno se vea paralizado por un eventual rechazo al denominado proyecto de reconstrucción, una iniciativa que se vio tensionada por el impuesto a las pymes. El mandatario también entregó su respaldo al ministro de Hacienda Jorge Quirós en medio de las críticas que ha enfrentado. Como una política pública regresiva y que beneficia a las grandes fortunas, calificaron los alcaldes de oposición la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. Según datos del Ministerio de Hacienda, un 74% de este grupo etario está exento del pago de impuesto territorial. El tribunal dictó prisión preventiva para el carabinero que, bajo los efectos del alcohol, chocó a una mujer, quien finalmente falleció en la ex posta central. La institución uniformada expulsó al funcionario y a otros 6 carabineros vinculados en los hechos. Y en temas internacionales, los enviados de Estados Unidos viajarán mañana a Pakistán para participar en conversaciones de paz directas con Irán. Teherán envió a su ministro de Asuntos Exteriores al país, pero no se ha confirmado si hablará o no con la delegación de Donald Trump. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a comenzar la revisión de las noticias con uno de los temas que marcábamos en titulares, y es que en prisión preventiva quedó el carabinero, el cabo que fue quien conducía el vehículo en ese accidente que ustedes ven ya en imágenes, esa cámara de seguridad que capta el momento exacto cuando a eso de las 3 de la mañana un vehículo que circulaba por la intersección de Tarapacá con San Francisco termina impactando de lleno contra otro automóvil que circulaba en la misma zona. Fue en ese instante donde se produce el accidente que se produce una especie de estampida por parte de quienes habrían provocado el accidente, que pasaron, no cumplieron con la normativa de tránsito. Ahí se ubica una señalética que obliga, entre otras cosas, a detener la marcha en esa intersección por parte de los involucrados en este hecho, quienes provocaron este accidente. Salen arrancando del lugar sin prestarle apoyo a la víctima, que lamentablemente salió eyectada desde el automóvil en el cual circulaba. Ella es de nacionalidad colombiana, prácticamente no tiene familiares en nuestro país. Fue derivada rápidamente en ambulancia hasta la ex posta central, donde al mediodía lamentablemente falleció. Quienes circulaban en el vehículo que provocó el accidente eran funcionarios de carabineros que pertenecen a la repartición de la unidad de la 4ª Comisaría de Santiago y que tras huir, bueno, finalmente y por las labores investigativas que realiza la institución de carabineros, se logra dar con todos ellos. Uno es quien fue formalizado en la jornada del día de hoy, quien conducía en estado, bajo los efectos del alcohol, tal como lo decíamos en titulares, y por ocasionar justamente este accidente. Todos fueron expulsados, 6 de ellos dados de baja, y este funcionario de carabineros quien conducía el vehículo, bueno, termina siendo expulsado de la institución. Aquí hay un antecedente importante que los vamos a ir analizando con el pasar de los minutos, pero vamos a revisar en primer lugar las palabras que entregó uno de los abogados que representa justamente a, aquí a una de las partes. Escuchemos justamente lo que señalaba uno de los abogados defensores. Esta defensa no comparte plenamente lo que ha decretado el tribunal. Vamos a estudiar
la posibilidad de poder revertir esta situación de la prisión preventiva en la Corte de Apelaciones. ¿Cuál hubiese sido la medida cautelar que se hubiese apropiado más? Creo yo que se satisface con un arresto domiciliario total. Lamentablemente, bueno, esta mujer joven de nacionalidad colombiana termina falleciendo, tal como lo habíamos mencionado, y este carabinero, este ex carabinero ahora, bueno, fue formalizado, fue imputado por el cargo de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Quedó en prisión preventiva justamente a la espera del desarrollo de la indagatoria. 120 días de plazo dictó el juzgado de garantía para que entonces la Fiscalía pueda recabar mayores antecedentes. La situación, bueno, obviamente fue cuestionada por todos y claramente por la misma institución de Carabineros, quienes se refirieron a este hecho, condenando rápidamente lo sucedido. Vamos a escuchar justamente las palabras que entregó Carabineros y a la vuelta les comento un antecedente dentro de esta situación que se conoce a primeras horas de esta jornada y que trataron justamente de esconder esta situación que había ocurrido de provocar este accidente. Revisemos las palabras que entregó el general de Carabineros. Hay temas que fueron, como es de conocimiento del Ministerio Público, pero en lo que es lo institucional también se me comunicó que se adoptaron las medidas disciplinarias que corresponden, por lo tanto todos los involucrados en este caso fueron desvinculados de la institución y también he dispuesto en atención a que este es un hecho muy grave, que los mandos también tomen y adopten una serie de otras medidas también que son parte de estos procesos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de 7 carabineros que estuvieron involucrados en esto. Ahí escuchábamos entonces las palabras y revisábamos las palabras del general director Marcelo Araya, pero yo les había dejado adelantado un antecedente que fue relevante. Al momento de ya detener a los involucrados en este hecho, bueno, quien conducía el automóvil, todos, recuerden, todos salieron huyendo del lugar, no prestando ayuda a la víctima. Uno de ellos incluso vuelve al vehículo, saca un par de cosas y se habría retirado del lugar también corriendo. Bueno, el conductor del vehículo habría ido hasta la unidad policial y al momento de declarar, él señaló que habría sido asaltado, que le habrían robado su vehículo, que no era él quien conducía. Bueno, tras las labores investigativas, finalmente se pudo determinar que los involucrados en este hecho eran todos funcionarios de Carabineros en ejercicio, en ese momento. Hablamos de un cabo primero, hablamos de cabos segundos que participaron lamentablemente de este accidente de tránsito y que termina con esta muerte de esta mujer de nacionalidad colombiana. Vamos a revisar ahora las palabras que entregó el persecutor que está a cargo de esta indagatoria y después seguimos analizando otras declaraciones. Personal de Carabineros que acoge la denuncia advierte que se encuentra en estado de ebriedad y al ser preguntado respecto a las circunstancias del hecho comienza a caer en contradicciones. Primero señala haber sido víctima de esta sustracción de su vehículo mediante esta modalidad de encerrona. Luego señala haber chocado el vehículo y que eso se lo había informado otro colega de él. Y en ese sentido, ya personal de Carabineros, frente a las diversas contradicciones que estaba dando, decide, y además ya tenían la información del accidente de tránsito, deciden trasladarlo a la cuarta comisaría donde se estaba gestando el procedimiento por el accidente, donde ya se toma conocimiento mediante las diversas antecedentes, que esta persona se encontraba en estado de ebriedad y había dado una versión falsa respecto de los hechos. Entonces, para hacer un resumen, prisión preventiva para el conductor de este vehículo que ocasiona entonces este accidente por el delito, imputado durante la jornada del día de hoy de estar conduciendo en estado de ebriedad y provocando la muerte de una mujer de nacionalidad colombiana. En prisión preventiva quedaron 2 detenidos por el secuestro de una mujer en Estación Central, mientras que el tercer involucrado, un menor de edad, quedó con internación provisoria. Mientras tanto, siguen las indagatorias sobre otro delito similar, el del empresario ferretero secuestrado en San Miguel.
Juan Cristóbal Cható tiene el informe. Dos casos de secuestro extorsivo en menos de 24 horas volvieron a poner en la palestra el avance de este fenómeno criminal en el país. Uno de los casos pudo ser resuelto. Se trata de una mujer de nacionalidad peruana dedicada al comercio de ropa, quien fue secuestrada la noche del miércoles mientras volvía a su casa. Cerca de la intersección de las calles 5 de Abril con J. Beche, en la comuna de Estación Central, fue abordada por un grupo de personas tras bajarse de la motocicleta en la que circulaba con su pareja. Tras eso, la subieron a un auto y la retuvieron para solicitar un pago a cambio de su liberación. Cerca de 24 horas después fue encontrada en cautiverio en una casa en Cerro Navia, en buenas condiciones. Ahí mismo fueron detenidas 4 personas que fueron formalizadas, 2 chilenos y 2 venezolanos, uno de ellos menor de edad. Por esa razón, la audiencia tuvo que llevarse a cabo en una sala especializada de responsabilidad penal adolescente. Tras varias horas de formalización, los adultos quedaron en prisión preventiva y el menor en internación provisoria. Se logró los objetivos del Ministerio Público, que en primera instancia lo más relevante era la ubicación de la víctima secuestrada, individualizar los imputados, tomar los detenidos, lo que se logró, y ponerlo a disposición del tribunal. Se acredita la participación de cada uno de ellos en la comisión de estos delitos, se acredita efectivamente la forma de cómo ocurrieron estos hechos. El otro caso se registró la noche del martes. Un hombre de 84 años, empresario del rubro ferretero, quien también tenía negocios en la hípica, fue sustraído cuando volvía a su casa. Por este caso, las autoridades de la Fiscalía ECO y personal de la VIP Antisecuestros de la PDI siguen trabajando para dar con su paradero y lograr su rescate. Los hechos volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por el alza de este tipo de delitos. La señal nuestra va a ser siempre muy clara. A aquellos que atenten contra la vida, contra la integridad física o la libertad de las personas, van a ver lo que es la fuerza del Estado. Podrá pasar un día, 2 días, una semana, un mes, pero los vamos a encontrar a cada uno de ellos, los vamos a procesar y los vamos a encarcelar. Nos parece vital que en esto las ideologías no se tomen el debate, que tengamos un debate de ideas, pero más importante aún que pongamos al país por delante, porque el crimen no puede organizarse mejor que el Estado y el Congreso debe avanzar rápidamente en una legislación que le devuelva, insisto, la acción al Estado y de esa manera enfrentar el crimen organizado. El secuestro es un delito que hace una década era poco frecuente en Chile. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común tras la instalación de bandas de crimen organizado transnacional como el Tren de Aragua en territorio nacional, fenómeno que ha movilizado al Ministerio Público al igual que a las policías. Ambos cuerpos policiales, tanto Carabineros como la Policía de Investigación, nosotros ponemos a disposición nuestras capacidades para lo que son los procesos investigativos. En el caso de Carabineros existen equipos que están dedicados a investigar todos estos secuestros y vamos a seguir aportando y trabajando con el Ministerio Público. Lo mismo hace la Policía de Investigaciones, que aportamos nuestras mejores capacidades respecto a los equipos especializados. Según cifras de la Fiscalía, en los últimos años el fenómeno ha tenido un aumento leve pero sostenido. El punto de inflexión fue el 2022, que registró un aumento del 68%. La cifra de casos en un año saltó de 492 en 2021 a 862 en 2022. Desde ese entonces no han bajado de los 800 casos al año. Y pese a ser considerado un delito importado, hay quienes afirman que ahora el foco en la materia debería estar en bandas locales que adoptaron este método de delito. Esto también ha evolucionado y hoy día las organizaciones que están cometiendo estos delitos ya no son exclusivamente, ni siquiera principalmente extranjeras, sino que hay chilenos que han aprendido el modus operandi y lo están utilizando para obtener recursos también en Chile. Ya no basta el controlar el ingreso de organizaciones delictuales internacionales o solamente perseguir a estas organizaciones, tenemos que mirar lo que está pasando con organizaciones chilenas. La Fiscalía también ha dejado en claro que el vínculo entre el crimen organizado y este tipo de delitos es mayormente directa, siendo la extorsión el fin último. Por ahora, las policías se mantienen a la espera de que las indagatorias en el caso de San Miguel comiencen a generar resultados. Cambiemos de tema. La crisis internacional producto del conflicto en Medio Oriente y también el déficit de producción fueron algunos de los temas que se tocaron durante la World Copper Conference. ¿Y cómo afecta esto a la industria nacional? Bueno, se lo contamos en la siguiente nota. Llamado el oro rojo, el sueldo de Chile. Históricamente con un peso equivalente a entre el 10 y el 15% del PIB nacional.
El cobre es y seguirá siendo un elemento vital en nuestra economía. Es por esto que encuentros como World Copper Conference son claves en momentos de incertidumbre. Incertidumbre en general de manera potencial, por lo tanto todos se están preguntando y justamente en la parte de la discusión de la World Copper Conference actualmente de qué es lo que va a pasar y cómo va a haber un reordenamiento de las piezas del mercado. La guerra y otros factores, pero además con un mercado del cobre que suma nuevos competidores. Y el hecho de que Perú esté realzándose de nuevo, por ejemplo con el proyecto de Tía María que va a estar ya en funcionamiento el próximo año, ayuda a ver, ok, Chile necesita ponerse las pilas, necesita activarse de nuevo y volver a números mucho más de lo que actualmente tiene. En realidad la producción en general en Chile ha estado estancada en los últimos años, pero eso responde a factores geológicos, factores de cumplimiento, digamos, de desafío de los proyectos en general de la industria que tenían la función de reemplazar producción, pero que se han ido atrasando, que han tenido algunas complejidades técnicas. Desafío de reactivación frente a un déficit en producción que se arrastra hace años, pero que para los expertos no es el único desafío que enfrenta la industria. El gran desafío hoy en día de la industria es captar capital para poder desarrollar proyectos bastante caros. Los proyectos en Chile son, en términos de intensidad de capital, son los más altos de la región. Por lo tanto, hay un mix de situación que hacen que la atracción de capital, ya sea chileno o extranjero, es un desafío para la industria. Y por otro lado, también algo que nos afecta mucho a la economía chilena y a la minería chilena es el no tener subproductos. A diferencia de otros países, por ejemplo Rusia, Indonesia, Australia, Chile no produce otros metales además de cobre, los produce en muy baja cantidad. Y también de la mano con un desarrollo sustentable, en donde la reducción de emisiones por la producción y el uso responsable de los recursos es parte fundamental. Actualmente Chile lidera en términos de emisiones, las emisiones más bajas dentro de los países de emisiones de tipo 2. Es decir, la mayoría de nuestras operaciones de mayor producción tienen energía 100% renovable. ¿Qué es lo que nos falta aún? Que las emisiones de tipo 1 se reduzcan. ¿Y eso qué significa? Camiones. Los camiones mineros, que son los que mayor diésel consumen, aún falta tener esa reducción, ese traspaso que sea en energía eléctrica. Estado de la producción y del mercado del cobre, que con cada cifra positiva o negativa afecta directamente el rumbo de la economía nacional. Hablemos de política. La oposición sigue criticando la propuesta del gobierno de eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años, una medida que calificaron de regresiva. Para conocer cómo reaccionó el Ejecutivo, revisemos el informe que preparó Sebastián Riz. Desde temprano, alcaldes y jefes de bancada de la oposición llegaron hasta la sede del ex Congreso Nacional en Santiago para abordar lo que sería, según dicen, una de las medidas más regresivas desde el retorno a la democracia. Se trata de la propuesta incluida en el denominado Plan de Reconstrucción, que elimina el pago de las contribuciones para los mayores de 65 años en su primera vivienda. Esta medida, tal y como se plantea, no es solo una patada en la cara a todos los municipios de Chile, sino que por sobre todo una patada en la cara a la gente más pobre de nuestro país. Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia. Hoy día el pago total de contribuciones de las personas mayores de 65 años se aloja solamente en el 5% con mayores recursos de la población. Según información entregada por el Ministerio de Hacienda en 2025, en Chile hay 1.540.827 personas mayores propietarias de una vivienda, de las cuales el 74% se encuentra exenta del pago de sus contribuciones. Es por eso que desde la oposición critica la eliminación del pago del impuesto territorial, acusando que esta medida beneficiaría sobre todo a las personas con mayor poder adquisitivo del país e incluso a funcionarios de gobierno. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Que todas las personas mayores de 65 años se eximan del pago de contribuciones. ¿Qué significa esto? Que las grandes fortunas dejarían de pagar contribuciones, como por ejemplo Luxic, Angeline, Mate o alguno de sus ministros, como el propio ministro Alvarado o como también el próximo año el propio ministro Quirós, que hoy día está tramitando esta ley. Exención de las contribuciones que sigue generando discusión. Ahora, el propio presidente José Antonio Kast se mostró abierto a debatir respecto a que las personas con mayor poder adquisitivo puedan pagar el impuesto territorial. Lo que podemos hacer hoy día, dada la situación fiscal, es asegurarle a los adultos mayores que la primera vivienda quedaría exenta de contribuciones. Puede abrirse el debate de que tenga una vivienda de alto patrimonio siga pagando, se puede abrir el debate.
postura que iría en línea con la del ministro Jorge Quirós, que tras la sesión de la Comisión de Hacienda de este miércoles habría aceptado estudiar una propuesta de la UDI para que los beneficios tributarios consignados en el proyecto no incluyan a las autoridades de gobierno. Esto tras la arremetida de la oposición en la Contraloría. Ahora, si bien la idea de eliminar las contribuciones a los adultos mayores es compartida por los alcaldes de oficialismo, esperan que exista una compensación. Nos afecta, pero dicho eso, después el ministro Quirós señaló que van a compensar al Fondo Común. Esa compensación es noticia en desarrollo. Por eso estamos esperando, es noticia en desarrollo, más que incertidumbre. Nosotros queremos saber cómo va a ser esa compensación y la compensación tiene que ser al 100%. Y queremos que ese fondo común, que ayuda sobre todo a los municipios más vulnerables, no se toque. Yo creo que aquí se ha intentado hacer una caricatura por cierto sector de las personas mayores. Tener alguna deferencia respecto a las personas mayores en el pago de las contribuciones, la izquierda también está de acuerdo. Después discutamos si es con límites o no, que me parece que también es súper atendible. Según cifras del gobierno, la eliminación de estas contribuciones tendría un costo fiscal de $200 millones, recursos que ayudan a financiar el Fondo Común Municipal, herramienta que ayuda especialmente a las comunas con menos financiamiento, una medida que forma parte del proyecto insignia del Ejecutivo, pero que aún genera opiniones divididas. Muy buenas noches, llegó el momento de revisar las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir respecto de la guerra en Irán, porque hay versiones contradictorias entre Estados Unidos e Irán. Desde Estados Unidos mañana van a viajar la delegación estadounidense a Pakistán para supuestamente tener negociaciones directas con Irán. Sin embargo, desde Irán, si bien su canciller está en Pakistán, está haciendo una gira por la zona y aseguran que no hay ninguna reunión programada con Estados Unidos. Una nueva contradicción entre ambos países mientras sigue este alto al fuego y continúan supuestamente las conversaciones, pero hasta ahora no hay nada claro. ¿Qué fue lo que pasó? Laura Soto nos cuenta. How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. I've been doing this for 6 weeks. Primero, la duración de la guerra iba a ser de unas 4 a 6 semanas. Con el tiempo, esa versión se fue matizando hasta llegar a lo que escuchamos en la actualidad. Trump dice no estar bajo presión de tiempo. En cambio, Irán sí. Pese a las contradicciones que se han presentado en su estrategia, la Casa Blanca busca demostrar una cosa, que ellos llevan las riendas de la guerra. President Trump said it again yesterday. El presidente Trump lo repitió ayer. Tenemos todo el tiempo del mundo y no estamos ansiosos por llegar a un acuerdo. Lo único que tienen que hacer es renunciar a las armas nucleares de una manera significativa y verificable. O por el contrario, pueden ver cómo la frágil economía de su régimen se derrumba bajo la implacable presión del poder estadounidense. Un bloqueo que durará lo que sea necesario. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán mañana a Pakistán para participar de una nueva ronda de conversaciones con Irán. Como saben, y lo comenté a principios de esta semana, el presidente se mostró flexible a la hora de conceder una prórroga del alto al fuego. Durante todo este tiempo, el presidente ha decidido enviar de nuevo a Islamabad al enviado especial Witkoff y a Jared Kushner. Los iraníes quieren dialogar en persona, y por eso el presidente, como les he dicho muchas veces a todos ustedes, siempre está dispuesto a darle una oportunidad a la diplomacia. Una versión que contradice el régimen persa. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que no hay ninguna reunión prevista entre Teherán y Washington. El canciller Abbas Araghchi llegó este viernes a Islamabad, pero por otro motivo, una gira regional que también incluye a Omán y Rusia para abordar la situación actual de la guerra. Estábamos negociando durante un periodo de alto el fuego cuya duración desconocemos. Un alto el fuego que fue recibido con mala fe por la otra parte. Ahora, la cuestión nuclear ya no puede ser el tema principal de las conversaciones. La cuestión fundamental es poner fin a la guerra de una manera que garantice nuestros intereses y reivindicaciones. Mientras tanto, la frustración de la Casa Blanca con sus aliados europeos podría estar llevando al Pentágono a evaluar medidas en represalia. Así lo indica un informe exclusivo de Reuters que, citando a una fuente anónima, describe un correo electrónico escrito por el principal asesor político de defensa en el que detalla las opciones que tiene Washington para castigar a los aliados de la OTAN que no los apoyaron en sus operaciones en Irán.
Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero el tiempo de aprovecharse sin aportar nada ha terminado. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Hormuz, mucho más que nosotros. Y tal vez quieran empezar a hablar menos y tener menos conferencias elegantes en Europa y subirse a un barco. Esta es mucho más su lucha. Una de las opciones que evalúa el correo es suspender a España de la alianza militar, país que no permitió el uso de sus bases ni su espacio aéreo para atacar Irán. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Desde nuestro punto de vista, no hay debate. O sea, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. El memorando filtrado va más allá de lo militar. También propone revisar la posición de Estados Unidos respecto a la reclamación británica de las Islas Malvinas, sobre las cuales Argentina reivindica su soberanía. Es prueba de que la molestia de Trump con sus aliados tradicionales podría incluso llegar a tocar temas diplomáticos sensibles. Y precisamente mientras Estados Unidos analiza un posible castigo a sus aliados por no apoyarlo en esta guerra en Irán y analiza además quitarle el respaldo a Reino Unido respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, hoy habló el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Donald Trump, y dijo que las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas. Escuchemos parte de lo que dijo en una entrevista de radio. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas argentinas y las islas, sí, digamos, y todo el territorio vuelva a manos de Argentina. Bien. O sea, las islas Georgia, Sandwich, sí, y todo el espacio marítimo. Perfecto. Lo que vuelvan a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque la soberanía no se negocia. No, sí. Pero, digamos, o sea, hay que hacerlo de manera criteriosa. Hay que hacerlo con cerebro. Vamos a seguir en la región y nos vamos rápidamente a Colombia, a Venezuela, más bien, donde llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer mandatario extranjero en pisar Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro. Ahí se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y acordaron un plan de cooperación militar entonces para combatir la violencia del crimen organizado en la frontera entre ambos países. De esta forma entonces se intensifica la colaboración contra el crimen organizado y además van a empezar a compartir información de inteligencia. Ojo que a Gustavo Petro le quedan 3 meses en su mandato, pues se vienen elecciones en Colombia. Pasemos a revisar qué es lo que dijeron ambos líderes de los países. Donde nos hemos planteado ambos países la elaboración para lo que corresponde al territorio de Colombia y al territorio de Venezuela de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia. Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros, etcétera, de tal manera que la frontera solo sea para el pueblo. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a conversar sobre proyectos de ley y uno esencial que prácticamente es lo que se ha llevado a la agenda, que es el proyecto de reconstrucción nacional, como se le ha denominado también ley miscelánea. Y por eso mismo es que ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime, en CNN Chile, el diputado Boris Barrera, parlamentario de la bancada del Partido Comunista. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por venir hasta acá, pues, y para conversar justamente de este proyecto. Y quiero partir con quizás lo último en torno a las negociaciones. Usted sabe que en el Parlamento, el Ejecutivo, tratan de llegar a acuerdos para conseguir los votos, etcétera. ¿Cómo vio usted y la bancada, por supuesto, este
apoyo, respaldo que recibió el Ejecutivo por parte del Partido de la Gente? Sí, bueno, la verdad es que a nosotros obviamente no nos pareció, sin embargo ellos tienen la independencia igual de conversar y hacer los acuerdos que les parezcan posible hacer. Lo que nosotros creemos de que hay temas que son como muy de fondo y muy riesgosos para Chile sobre el contenido de esta propuesta, que creo que no son negociables, entre comillas, frente a esto que consiguió el PDG, bueno, y otros partidos también, que creemos que son mínimas para el riesgo que está corriendo el país si es que se aprueban otras normas que van a seguir ahí, porque si hubiera sido distinto que le hubieran pedido sacar algunas cosas y poner las que ellos ofrecían. Y lo que entiendo que es hasta ahora, porque no sabemos, porque no hay nada, no se ha visto reflejado todavía en el proyecto, y creo que son promesas para más adelante, o sea, ni siquiera son para este proyecto. Entonces, no sé finalmente lo que negociaron, más lo que hemos sabido por la prensa, así que creo que esas cosas son importantes, hay cosas que nosotros compartimos de lo que ellos propusieron, sin embargo, el proyecto de ese llamado reconstrucción, pero que apunta principalmente a una reforma tributaria, sigue igual, y eso lo creemos que es demasiado peligroso. Me quiero quedar con el principio de la pregunta, porque cuando se negociaban o se iba a votar, por ejemplo, la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición llegó a un acuerdo también con el Partido de la Gente o con parte de la bancada del Partido de la Gente. Eso ya finalmente, o esta situación, esto de apoyar el proyecto que es insigne, al menos así lo esencial, lo denominó el ministro de las Expresas, José García Ruminot, de apoyar ese proyecto por parte del PDG, ¿a ustedes los separa ya totalmente de ese partido? Para nada, no. Quedan muchas cosas por tramitar, hemos seguido conversando, nos hemos coordinado, por ejemplo, para otras votaciones anteriores con proyectos importantes también, como por ejemplo el que se aprobó la semana pasada sobre escuelas protegidas, donde ellos votaron muchas cosas con nosotros. Para nosotros siguen siendo unos aliados porque ellos se consideran oposición al gobierno. Y puede que en algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras no. Así que creo que en las que estemos de acuerdo vamos a actuar juntos, y eso es lo que esperamos, porque por lo que tengo entendido, como te digo, no solamente por la prensa, era de que ellos aseguraron sus votos en la votación, en la idea de legislar, en la votación general. Sin embargo, en el articulado ahí espero de que podamos coordinar bien para poder rechazar las cosas que creemos nosotros que son peligrosas para la economía del país. ¿Cuáles son esas cosas peligrosas que usted denomina? Porque ahí pueden ser quizás que estén los principales nudos de avance, ¿no? Sí, y son los que se han transparentado, que tiene que ver principalmente con la rebaja del impuesto corporativo, que tiene que ver con la reintegración, que tiene que ver con la eliminación de las contribuciones de los mayores de 65, sin colocar límites, lo cual lo deja completamente abierta, beneficiando a gente que nosotros creemos que puede pagar y que es la gente más rica de Chile. Esos son temas que son peligrosos para la economía, porque el país va a dejar de recaudar más de 3.000 millones de dólares por eso. Entonces, cuando el país deja de recaudar esa plata, significa que es menos plata para el presupuesto de la nación, y el presupuesto de la nación es el que beneficia la salud, la educación, las obras públicas. Entonces encontramos que es peligroso, más aún cuando quieren instalar este artículo de la invariabilidad tributaria, que por 25 años, que algo nunca antes visto. Entonces, más nos preocupa después de todo lo que hemos conocido. Hemos escuchado ahora último, que ahora que se conoce el proyecto, importantes economistas que han destrozado el proyecto. Por ejemplo, el día de hoy, parece que salió ayer, pero hoy día lo vi en unos medios, un informe de Bloomberg, que es una empresa que mide el riesgo norteamericana, en donde dice de que evalúa a Chile con estas medidas de José Antonio Kast con una disminución en los ingresos por lo menos en los próximos 5 años. Con estas medidas. El Fondo Monetario Internacional había hecho una proyección en octubre del año pasado, y este mes de abril las cambió por las medidas de José Antonio Kast. Como te digo, he escuchado a varios economistas, connotados economistas, que no son de izquierda, que uno podría considerar los que son del sector de la derecha, y que están en contra de este proyecto, porque dicen de que el argumento que usa el gobierno de que se va a recuperar, van a disminuir
los impuestos, van a aliviar en el fondo, le van a dar estos beneficios a los más ricos para que ellos inviertan en el futuro y vamos a ganar tanto, van a ganar tanto que va a superar lo que vamos a perder con dejar de recaudar. Y resulta que no hay evidencia en el mundo alguna que diga eso. Por lo tanto, es un riesgo que se corre por algo que supuestamente puede suceder, que más encima el ministro el día de ayer en la Comisión de Hacienda dijo que nada estaba asegurado. Cuando le preguntamos por si podía asegurar de que se iban a crear los 650.000 empleos en 4 años, dijo que nada estaba asegurado. Por lo tanto, vamos a disminuir el presupuesto de la nación, que va a afectar a todos los chilenos y chilenas, versus una suposición, algo que dicen que puede pasar, pero que no ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que creemos que es peligroso y esperamos poder coordinarnos no solamente con el PDG, sino que con el PPD, la Democracia Cristiana y todo el resto de la oposición, porque es gravísimo. Además, mira, quiero darte un dato. Hace poquito nos llegaron unas circulares, deben haberlo visto tal vez antes, unas circulares que está haciendo la DIPRES para preparar el presupuesto el próximo año. Y esa circular hace evaluación de una cantidad importante de programas en donde dice que hay que recortar porque como vamos a tener menos recaudación por este beneficio a los súper ricos. Los cuestionamientos al tema de los programas que se van a eliminar de educación, ¿no? Y el programa de alimentación. No solamente el de alimentación, también hay unos de reinserción. Por ejemplo, el año pasado para el presupuesto, las personas adultos mayores lucharon mucho para que no le rebajaran el presupuesto en un programa que se llama Más Adulto Mayor, que en esta circular proponen o sugieren descontinuarlo, o sea, cerrarlo completamente. Y así, no solamente yo creo que el de la alimentación, eso es como lo más trágico, podríamos decirlo, incluso que acabo de ver una publicación de Evelyn Matei que dice: con la alimentación de los niños no se juega. O sea, si bien es una sugerencia, no sabemos cuál es el método de evaluación para sugerir de que se termine un programa de alimentación que a veces, y en la mayoría de los sectores más populares, es el único alimento que tienen los niños durante el día. El desayuno y el almuerzo que le da la Junaed es el único alimento del día. Y pensar o sugerir siquiera de que eso se tiene que eliminar es gravísimo. ¿Y eso es por qué? Porque vamos a dejar de recaudar más. ¿Y por qué vamos a dejar de recaudar? Porque se le va a dar este beneficio, a esa recaudación se la van a llevar los más ricos de Chile. Diputado, dentro de la agenda se han sostenido varias reuniones con las bancadas, las Express particularmente, y viene el Partido Comunista. ¿Cuándo se van a reunir con el ministro García? El lunes, a la 1 de la tarde. Ojo que nosotros habíamos solicitado esta reunión antes de que presentaran el proyecto. Perfecto. Hace creo que cerca de 2 semanas atrás. ¿Ustedes solos? ¿Ustedes con el Frente Amplio? Nosotros solos. Ya. Nosotros solos como bancada del Partido Comunista le habíamos solicitado al ministro juntarnos para socializar el proyecto, para ver, porque todo lo que conocíamos hasta esta semana era por la prensa nada más. Y como había muchas contradicciones también entre los ministros que decían que entraba, por ejemplo, el tema de la gratuidad, después salía otro que decía que no, entonces había muchas cosas que eran trascendidas, creo. Y ahí en ese minuto... Nos cerraron la puerta. Le cerraron la puerta. Sí. No hubo ningún tipo de posibilidad de acceder a esa reunión. Ni una. El ministro, de hecho, creo que le dijo a la jefa de bancada que lo viéramos más adelante. Entonces... Y ese más adelante es el lunes. Claro. O sea, la fecha la puso el gobierno en este caso. No lo sé. No sé si fue concordada, pero nosotros la solicitamos antes. Antes del proyecto para presentarle propuesta, para conocer el proyecto también, porque no lo conocíamos. O sea, lo conocimos ahora hace 2 días atrás nada más. Entonces estamos todos ya vueltos locos leyendo y analizando y todo eso. Hubiéramos esperado que nos hubiera escuchado para haberle hecho comentarios sobre la propuesta y también propuestas, que es lo que pretendemos hacer. La idea de esa reunión, tal como se ha señalado, es revisar o analizar la agenda legislativa, pero ya teniendo esta opinión respecto del proyecto eje del gobierno, es bien difícil llegar a una especie de acuerdo. ¿Ustedes van con qué ánimo a esta reunión? ¿A escuchar simplemente? No, ¿A poner puntos sobre la mesa? ¿A poner condiciones también? Para nada. Es una conversación abierta, vamos a opinar sobre el proyecto, vamos a decir... A transparentar lo que pensamos de este proyecto, cuáles son los nudos, podríamos decirlo, que siempre se hablan en relación a un proyecto de ley, cuáles tal vez compartimos o hay que acotar o hay que modificar.
tenemos nuestras propuestas también, tenemos varias ideas nosotros en relación a fórmulas como recaudar más, con exenciones y otras cosas más que se las vamos a plantear ese día, y también le vamos a manifestar nuestra preocupación principalmente por lo que supimos hoy día con el tema de la sugerencia de eliminar programas, porque eso lo conocimos hoy día y la verdad es que nos golpeó. O sea, la gente, tú no sabes cómo nos ha escrito la gente, las manipuladoras de alimentos, los sindicatos, la gente que necesita de estos programas, nos han empezado a bombardear hoy día con mensajes, toda la gente preocupada, y ese sin duda que va a ser un tema también del lunes. Sugieren terminar el programa de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Hay programas de reinserción de niños. O sea, uno no puede explicar cómo alguien que dice que la seguridad es su caballito de batalla, y resulta que cuando hablamos de reinserción sugieren eliminar programas. Entonces ese sin duda va a ser un tema, creo que hoy día nos golpeó, nos preocupó, y creemos de que no pueden haber ni siquiera señales que vayan en esa línea. O sea, una sugerencia de terminar con un programa de alimentación, la verdad es que uno se pregunta cuál es el método de evaluación. O sea, lo que tiene que entender aquí el presidente y el ministro de Hacienda, que esta no es una empresa y que las evaluaciones no tienen que ser solamente económicas de número, cuánto gastó, cuánto nos podemos ahorrar, sino que aquí hay vida, hay programas que son sociales. Y por otra cosa, yo me gustaría preguntarle, por ejemplo, a la gente que votó por el presidente José Antonio Kast, si votaron para que él termine con el programa de alimentación. La gente adulto mayor votó por él para que termine con el programa Más Adulto Mayor Autovalente. Votaron por él para que termine con los programas de reinserción de personas de niños, porque es de niños el que quiere eliminar. Entonces, esa pregunta me haría, porque si la gente votó por eso, bueno, que se haga cargo, y si no, es porque lo engañaron. Diputado, quizás le reitero un poco la pregunta, porque van ustedes, considerando todo esto que usted me ha mencionado, ¿van quizás con algún tipo de condicionante? ¿Van a ustedes a poner un punto sobre la mesa respecto de avances de proyectos, sobre todo en cuestión en la ley miscelánea de reconstrucción nacional, como se le ha denominado también, para que esto avance? Sí. Vamos a insistir, por ejemplo, en que se separe el proyecto. Creemos de que es irresponsable meter dentro de un proyecto de ley tan complejo como la reforma tributaria. Recuerda que la última que hizo Marcel, que era solamente reforma tributaria, tuvimos 8 meses en la comisión. 8 meses. Solamente en la Comisión de Hacienda, hasta que pasó a la sala y se rechazó. Sí. Hay reforma tributaria anterior, una del gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo como un año. Sí. Entonces, meter temas urgentes, como por ejemplo la reconstrucción de la gente que sufrió los incendios, eso es urgente y nosotros estamos dispuestos a despacharlo al tiro, la próxima semana, si fuera posible. Pero cuando lo mete en un proyecto que necesita un debate mucho más amplio, donde necesitamos escuchar expertos, economistas de ambos lados, necesitamos escuchar a los alcaldes, por ejemplo. Hoy día en la mañana yo tuve, los jefes de bancada de la oposición, tuvimos reunión, bueno, yo fui a reemplazar a mi jefa que estaba enferma, reunión con un grupo de alcaldes y alcaldesas progresistas. Y están todos sumamente en desacuerdo con que se terminen las contribuciones porque afecta el Fondo Común Municipal. Hoy día me escribieron bomberos porque dicen, yo no sabía, de que del Fondo Común Municipal también es una parte que financia bomberos. Entonces, hay que escuchar a mucha gente. Y eso significa de que se va a retrasar lo urgente por otras cosas que son de un debate mucho más amplio. Y eso lo encontramos irresponsable y vamos a insistir en que se pare el proyecto, por ejemplo. Y vamos a insistir en otras medidas que son importantes. Si estamos pensando en que falta recaudación, bueno, tenemos medidas, propuestas de medidas para poder mejorar la recaudación, como por ejemplo, sabemos nosotros, por informe del Servicio de Impuestos Internos, que las grandes empresas a las que se les quiere bajar los impuestos evaden y eluden cerca del 45% de esos impuestos. Y en la última reforma que hizo el ministro Marcel sobre cumplimiento tributario, tuvimos una traba ahí que tenía que ver con el levantamiento del secreto bancario. Creemos que levantando el secreto bancario podemos descubrir a mucha gente que evade, elude y recuperar ese 45% que se están llevando para su casa, para las arcas fiscales, y poder mejorar esa recaudación que tanto dicen que hace falta. Diputado, se ha anunciado, al menos así se ha leído, que las bancadas de
el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista ya están analizando ir al TC a propósito de el proyecto de ley de reconstrucción. Le voy a preguntar justamente por el argumento, ¿por qué ir al TC? Pero le quiero poner este punto respecto de la pregunta y la respuesta que usted me ha dado recientemente. ¿No es poner la pistola sobre la mesa para la reunión del lunes si se anuncia que van a ir al TC previo a cualquier tipo de iniciativa o de votación de la idea de legislar? Claro, lo que pasa es de que el recurrir al TC es una herramienta que está dentro de la, sí, es de legal, la es tramitación. constitucional. Entonces uno lo puede hacer durante toda la tramitación. O sea, no solamente al final o antes de votar, muchas veces se hace al final. Sí. O sea, se hace reserva de constitucionalidad para que después cuando termine la tramitación se vaya. Exacto. Sin embargo, hay cosas, por ejemplo, la que criticamos nosotros, porque las diferentes bancadas tienen como varios puntos. Sí. El que criticábamos nosotros desde un principio tiene que ver con la forma. Y la forma es por la que vamos a insistir también el lunes con meter un proyecto tan misceláneo en donde es difícil poder identificar las ideas matrices del proyecto. Por ejemplo, la Constitución no dice de que tiene que ser con un tema específico, tiene que estar como claro, pero cuando uno tiene la posibilidad de modificar el proyecto, pero cuando tú vas a hacer esa modificación al proyecto con alguna indicación, eso sí está en la Constitución. Y dice de que esas indicaciones tienen que ser de acuerdo a la idea matriz del proyecto. Pero ¿cuál es la idea matriz del proyecto que habla de reforma tributaria, que habla de temas ambientales, que habla de educación, que habla de trabajo, que habla de... Se ha levantado harto también de los canales, el de propiedad intelectual, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea matriz? O sea, yo puedo meter una indicación con todo eso. Incluso puedo ir más allá porque hablan de reconstrucción con temas diversos. Respondió, yo le pregunté al ministro de Hacienda en la sesión cuál era la idea matriz. Y él dijo de reconstrucción en temas diversos. ¿Y qué son temas diversos? ¿Me entiende? Entonces, esa idea matriz no está clara en el proyecto. Y eso es para que lo revise el Tribunal Constitucional. Porque si no lo deja abierto, yo puedo meter indicación incluso, no sé, de cultura. Y hablo de la industria de la cultura. Y, la industria, y potenciando la industria de la cultura podemos mejorar la economía del país. Entonces también puedo meter no sé, una indicación de la estrella. De que podemos hacer un negocio para mirar la estrella y eso puede mejorar la economía del país. O sea, como te digo, la Constitución establece de que las indicaciones, las modificaciones a un proyecto tienen que ser de acuerdo a la idea matrices y esa no es tan clara. Eso es nuestro tema de fondo, o sea, de forma. Y bueno, las otras bancadas tienen temas que son más de fondo, en relación, por ejemplo, a la invariabilidad tributaria y otras cosas más que ¿Lo consideran ley de amarre o no? ¿Ah? ¿Lo consideran ley de amarre eso? Es que eso es. En la mañana escuchaba a una economista, que es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, Andrea Repeto, y decía de que eso era nunca antes visto, o sea, colocar una invariabilidad tributaria por tantos años. O sea, eso se hace, pero se hace como el riesgo es alto. Entonces, se hace cuando las personas, o sea, las empresas tienen impuestos altos, porque el riesgo es alto. Pero no puedes hacer algo a tanto tiempo con un impuesto tan bajo que va a recaudar menos y que vas a estar 25 años sin cambiar, recaudando muy poco. Entonces, eso es muy peligroso. Por eso te decía que habían cosas que pueden resultar muy dañinas para la economía del país y las vamos a tener amarradas por 25 años. Eso es grave. Ya vamos a ir cerrando la conversación, diputado, pero entonces, y haciendo quizás una especie de resumen de lo que conversábamos aquí al último respecto de la reunión, lo del lunes es clave para poder determinar lo que van a hacer ustedes o los pasos a seguir por parte de la bancada, del PC, pero también el resto de las colectividades de la oposición, ¿o no? Sí, tengo entendido que se ha reunido ya con varias bancadas, con socialistas, y que me parece que la próxima semana también se reúne con el Frente Amplio. Creo que por lo que escuché en la prensa, habían tenido una reunión pequeña, pero que van a continuar la próxima semana. Y sin duda, no sé si es clave, pero sí es un paso importante que el gobierno conozca lo que pensamos, conozca lo que esperamos
y si está dispuesto a hacer algo por esas propuestas, que nosotros creemos que son bastante sensatas, y si no, no, y seguiremos el trámite democrático en el Congreso como se hacen todos los proyectos de ley, con debate, con votaciones, escuchando a expertos y expertas. Vamos a seguir como nos caracteriza, o sea, respetando todo el proceso, pero hubiéramos esperado que no hubiera recibido antes, para habernos escuchado y tal vez haber cooperado con alguna buena idea a ese proyecto de ley, pero no hubo voluntad. Nos cerraron la puerta, como te digo, y vamos a conversar esta vez y de ahí que salga lo que salga. Esperamos de que nos escuche, sobre todo, como te decía, hoy día hay temas que nos golpearon, esas propuestas, esas sugerencias, aunque diga el ministro de que no las van, que son solamente sugerencias. Bueno, llegar a esa sugerencia significa utilizar un método de evaluación que te sugiere eliminar un programa de alimentación. Eso nadie lo puede creer. Por último, la desconexión, o sea, ¿qué método están usando? ¿Están usando, no sé, algún software de alguna empresa, de alguna minera, no sé, que solamente ve números? Aquí no hay números, aquí hay vidas. Ellos son los que administran el Estado, y el Estado es para las personas. Entonces esperamos de que tengan esa visión y ni siquiera piensen en eliminar programas tan importantes como esa de alimentación de la Junaed. Poco más de 40 días lleva el gobierno de José Antonio Kast en el poder. ¿Cree usted que aquí hay agendas propias por parte de algunos ministros o no? No lo sé, yo creo que es el programa... Considerando también este tema de los planes, de los programas que van a ser eliminados, cuando se habló también del tema del 3%, de la reducción del 3% de los ministerios, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que es el programa de José Antonio Kast. El programa de José Antonio Kast, que decía que venía a reconstruir, yo creo que viene a destruir el país. Y en su programa decía de que había que hacer un ajuste, que iba a descontar 6.000 millones de dólares, y está tomando medidas para descontar esos 6.000 millones de dólares de distintas formas, con la excusa de que no había plata, pero ya descubrimos, ya quedó a la luz pública, de que no es que no haya plata, sino que no va a haber plata. No va a haber plata porque se la va a llevar el 1% más rico de Chile, donde están sus amigos, donde está la empresa que se coluyeron en los pollos, por ejemplo, los Confortan, esa empresa, y donde están ellos mismos. Porque también hay que recordar de que 63 autoridades del gobierno se van a ver beneficiados con 292.000 millones de dólares, va de pesos, o sea, 292 millones de dólares se van a ver beneficiados por estas medidas que están implementando en este momento, o que quieren implementar. Diputado Boris Barrera, parlamentario integrante de la bancada del Partido Comunista, miembro también de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno. Y nosotros vamos a ir a una pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta, seguimos con más noticias aquí en CNN Chile. Hoy de domingo, pues. Muchísimas gracias, don Nicolás. Un placer, Felipe. Y acompáñeme, porque hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día viernes, y por eso mismo entonces es que los queremos dejar invitadísimos a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Viernes 24 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.